A través del estudio usted va a poder entender cosas de lo que es el reino de Dios, dónde está el reino de Dios, todas esas cosas, pero van a ir caminando junto con el tema de hoy. Ahí mismo en Mateo, el capítulo 2 y el verso 28, lea conmigo, hermano, estamos en un estudio. Aleluya. Acuérdese, usted tiene alguna pregunta, usted quiere aportar algo, como nuestro hermano aportó algo ahorita bien importante para el tema, así que se sienta usted con libertad para poder aportar algo o decir algo con respecto al tema que estamos hablando. Siempre cuando estamos en un estudio, las preguntas se hacen relacionadas al tema en base, al tema que estamos tratando, ¿verdad? Para no salirnos de él. En Mateo 12:28. Aleluya. En Mateo 12:28, ¿cómo dice? Pero si yo... ¿Les había dado otra cita, hermano? No. 2:28. No, 12:28. Dice, pero si yo, hablando otra vez nuestro Señor Jesucristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros El reino de el reino de Dios. Aquí nos da un entendimiento nuestro Señor Jesucristo. Si yo, por el Espíritu de Dios, o por el dedo de Dios, o por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ¿qué pasó? El reino de Dios ha llegado. Nos da a entender, hermano, que por el Espíritu de Dios viene el reino de Dios a nosotros. Vamos a ir entendiendo esto, porque Jesús habla mucho del reino, pero la gente se pregunta. Hicieron preguntas a aquellos hombres, los fariseos, ¿cuándo será el reino de Dios y todo eso? Pero las preguntas se van a ir contestando en la palabra del Señor para que puedan ir ampliando nuestro conocimiento. En Mateo 21:43 habló demasiado Jesús del reino de Dios, le dio demasiada importancia al reino de Dios. Y hoy en estos días nosotros deberíamos darle mucha importancia al reino de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice el 21 de Mateo? 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí vemos algo, hermanos, que Jesús le dice a los judíos: el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos. Mi pregunta para ustedes: ¿quién es esa gente a la que se le iba a dar? Aleluya. Nosotros. A la iglesia. Acuérdense que la iglesia no existía, pero estaba naciendo la iglesia del Señor. Y aquí vemos que Jesús les habla y les dice: el reino de Dios será quitado de ustedes, le dice a los judíos. 43. 21. Les hago una pregunta: ¿por qué razón les fue quitado el reino de Dios a los judíos? ¿Alguien pudiera contestar eso? ¿Por qué les fue quitado? Jesús dijo que les iba a ser quitado. ¿Por qué? Por su corazón duro. Primer paso es porque no aceptaron a Jesús. El no aceptar a Jesús, se les vino todo abajo. Ellos eran el pueblo elegido y para ellos estaban las promesas, pero al no recibir a Jesús, les fue quitado. Y fue dado a gente que aceptara a Jesús. A gente que diera esos frutos. ¿Y qué fue lo que les dio? Bueno, Dios les dio la promesa del Espíritu Santo. Así que vuelvo a leer el mismo texto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos. He ahí otro detalle para nosotros. Aleluya. Aquellos no estaban produciendo los frutos, pero Jesús dice que iba a ser dado a los que sí produzcan los frutos. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo, o deberíamos, desde que nos convertimos a Cristo, hacer algo, que haga frutos en nuestra persona. Amén. Debe haber frutos, porque Jesús dijo que el reino de Dios iba a ser dado a la gente que produjese estos frutos. Amén. Amén. Así que debemos preocuparnos. Alguien dice que no deberíamos de preocuparnos por eso, porque vivimos en la gracia. La gracia requiere frutos también. Amén. Muy bien. Ahora, en Marcos 1:14. ¿Alguien levantó la mano? Hermano, en Perdón. pocas palabras, el pastor no es el que produce las ovejas, no es el que pare las ovejas. No, Son las ovejas que tienen que parir más ovejas. definitivamente. Imagínese que usted tenga un rebaño literal en un campo y usted tenga que criar ovejas. No, las que paren ovejas son las ovejas. Se reproducen. Usted las alimenta, usted las cuida, usted
vela por ellas, Amén. pero usted no es el productor de ellas. Amén. Muy bien. El texto que les di de Marcos 1:14. Mire cómo Jesús predica. En ese texto usted va a ver cómo Jesús está predicando. ¿Qué cosa, hermanos? El reino de Dios. Vaya conmigo para ese texto que le dije. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué vino haciendo, hermanos? El reino de Dios. Mire, hermano, esto es clave para nosotros. Porque a veces nos olvida la iglesia que hay que predicar esto del reino de Dios. Es un reino que Dios nos ha dejado y nosotros tenemos que predicarlo y verlo como tal. Es un reino que Dios ha entregado a gente que produce los frutos. Amén. Y predicó Jesús el reino de Dios. Amén. Pero no solo eso, hermano. Después Jesús manda a nosotros que prediquemos el reino de Dios. Aleluya. A veces queremos predicar el buen grupo de alabanza de una iglesia, el ministro que va a estar el evangelista, pero no es correcto. Jesús se concentró a predicar, ¿qué cosa, hermanos? El evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. Y el verso que sigue, hermanos, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se nos ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. mire, creed en el evangelio. Mi pregunta para usted, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué cosa es el evangelio? Buenas Buenas nuevas. nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor. Para nosotros, hermano, el evangelio es el mismo Jesucristo. Él fue el que vino a traer esta esperanza de vida, amén. Y dice, creamos en el evangelio. Él predicaba el reino de Dios, pero nos ordena a creer en el evangelio, diciendo, el tiempo se ha acercado o se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y por lo tanto tienen que arrepentirse. Aleluya. Hermano, para entrar al reino de Dios es un requisito arrepentirse. Amén. Si un ser humano no se arrepiente, ¿entra al reino de Dios? No. Es bien importante, porque a veces, hermano, ya ahorita en las iglesias ya no se ve el arrepentimiento, ya no se encuentra arrepentimiento. Simplemente nos hacemos miembros de una congregación como un club. Soy parte de aquí, punto. No, para entrar al reino de Dios se requiere arrepentimiento. Jesús lo manifiesta en ese texto. Dos cosas, arrepentirse y creer en el evangelio. Bien importante. ¿Usted levantó la mano, hermano? Sí, no, Diga. iba a referirme a algo que ya todos sabemos, pero que es bueno aclararlo, ¿verdad? Claro. Porque es un... Se puede vivir el evangelio superficialmente. O sea, creer en el evangelio del diente al labio. Gloria al Señor. Ok. Es una misma pregunta. Pero no llega al corazón. Ajá. O sea, con los labios confesamos, dice usted, que nomás, o sea, así nomás un evangelio livianito Aparente. o aparente. Hermanos, eso no funciona. Amén. Si hay mucha gente así, sí es cierto. Pero ese evangelio no va a funcionar. No va a tener o a surgir el efecto que queremos que surja al final del camino. Entonces no es lo correcto. Un evangelio por encimita no nos va a funcionar. Necesitamos el evangelio como las bases, como está en la escritura. Amén. Ahora, si vemos en Marcos, hermano, en Marcos 9, el 9 y el verso 1, Aleluya. Amén. aquí está una palabra, está algo clave, hermano, aquí en ese versículo, Gloria al Señor. que a veces uno no entiende. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Cómo dice? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. ¿Qué piensan de ese texto? Amén. Tienen que arrepentirse de corazón. Hay algunos que no morirán o no van a morir hasta que gusten o vean el reino de Dios. Hermano, eso es cuando viene el Espíritu Santo y empieza la iglesia de Cristo. Aleluya. Vieron
no vieron el fin, pero vieron el principio de lo que es el reino de Dios. Esas personas lo vieron. Pero nosotros todavía estamos, hermano, en ese proceso